Hola a todos, mi nombre es Briseida Esther Gutiérrez Coreas, estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Gerardo Barrios. En esta ocasión les hablaré sobre el tema de los efectos de las obligaciones y los modos que ésta tiene de extinguirse. La obligación para el derecho civil se refiere a los vínculos jurídicos que crean derechos y obligaciones entre personas. El contenido de esta es de dar, de hacer o no hacer. El artículo 1308 del Código Civil nos describe que las obligaciones nacen a raíz de los contratos, cuasicontratos, delitos o cuasidelitos. Es decir, que estas surgen por un acuerdo de voluntades que generan obligaciones. Pues para profundizar un poco más el tema de la extinción de las obligaciones hay que tener en cuenta dos cosas, que estas pueden dividirse principalmente en dos categorías. La extinción voluntaria, que la extinción voluntaria es las obligaciones que se extinguen mediante la voluntad de las partes involucradas, o la extinción involuntaria como el cumplimiento del plazo para prescripción. Ahora bien, yo profundizaré un poco sobre las extinciones voluntarias regulados en el artículo 1438 de nuestro Código Civil, que nos dice de manera explícita que toda obligación puede extinguirse por un convenio de las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, y nos da 9 ordinales y trataré de explicar cada uno. Como primer ordinal tenemos por la solución o pago en efectivo. Este está regulado en el artículo 1439 de nuestro Código Civil, el que nos especifica que el pago en efectivo es la prestación de lo que se debe. Un ejemplo de esto podría ser que Juan le debe a Pedro una suma de dinero por concepto de algún préstamo que contrajeron en algún momento. Para cumplir con la obligación del pago, Juan le entrega a Pedro la cantidad exacta del dinero acordado, la fecha, lugar que les conviene a ambos. En este caso, el pago en efectivo se realiza cuando Pedro recibe el dinero de Juan, que Juan le debe, cumpliéndolo así con la prestación debida según el contrato o acuerdo de este. Como segundo ordinal tenemos por novación. Este está regulado en el artículo 1498 de nuestro Código Civil, donde nos dice que la novación es la sustitución de una nueva obligación a otra. Un ejemplo de este puede ser: Marta tiene una deuda con Juan, por así decirlo, por un préstamo que Marta hizo para poder comprar un apartamento. En el contrato se acordó que Marta debería de pagar una deuda en cuotas mensuales por el lapso de 5 años. Sin embargo, Marta tiene problemas financieros en los últimos años. Y ella discute la situación con Juan y deciden modificar los términos del préstamo, donde ellos acuerdan que en vez de que Marta siga pagando las cuotas mensuales, Marta le transferirá la propiedad del apartamento a Juan, y como forma de extinguir la deuda pendiente. Como ordinal tercero tenemos la revisión. Este está regulado en el artículo 1522 de nuestro Código Civil, que la revisión es un ejemplo. Podría ser: Carlos tiene una deuda pendiente con Pablo por un préstamo que le hizo en algunos años. La deuda asciende a una suma considerable de dinero, digamos unos $15,000. Pero Carlos ha tenido una dificultad para pagar debido a problemas financieros. Entonces Pablo, al notar la situación difícil de Carlos, decide perdonar la deuda completamente. Es decir, Pablo renuncia a recibir el dinero que Carlos le adeuda y decide no exigir el pago en un futuro. Esto es lo que está regulado en el artículo 1522. Como ordinal 4 tenemos por la compensación. Este está regulado en el artículo 1525 del Código Civil, que nos dice a manera que cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación. Un ejemplo de ello podría ser que Juan le prestó $300 a María para cubrir algunos gastos. Entonces, en algún momento María ha ayudado a Juan con algunos trabajos de jardinería en su hogar, por lo cual
una compensación de los $300 que María le debe a Juan. Ella le hace el trabajo de jardinería y pues queda saldada las deudas. Como ordinal 5 tenemos la confusión. Este está regulado en el artículo 1535 del Código Civil, donde nos dice que cuando concurra en una misma persona las cualidades de acreedor o deudor de una misma cosa. Un ejemplo de esto podría ser que Juan le debe $10 a su amigo Carlos. Un día, Carlos decide regalarle a Juan una camiseta que cuesta exactamente los $10. En este caso, Juan es tanto el deudor por deberle los $10 a Carlos como el receptor del regalo por recibir la camiseta. Esto significa que Juan adquiere las dos cualidades, la del deudor y la del receptor. Como ordinal 6 tenemos por la pérdida de la cosa que se debe o por cualquier otro acontecimiento que haga imposible el cumplimiento de la obligación. Este está regulado en el artículo 1540 del Código Civil. Un ejemplo de este podría ser que Juan le promete a su amigo Pablo prestarle una obra de arte, pero antes de que Juan pueda cumplir su promesa, le roban la obra de arte de su casa y nunca la recupera. En este caso, la obligación de prestar la obra de arte a Pablo se extingue automáticamente debido a la pérdida de la cosa que se debía. Como ordinal 7 tenemos por la declaración de nulidad o por la rescisión. Este está regulado en el artículo 1551 del Código Civil. Un ejemplo de este podría ser que Esteban y Alexis firman un contrato de compraventa de un automóvil y pues posteriormente se descubre que Esteban no tiene la capacidad legal para vender el automóvil porque no es de él, no es el verdadero propietario del vehículo. Como resultado, el contrato de compraventa que firmaron se declara nulo por la falta del requisito legal esencial, que es la capacidad del vendedor para disponer del bien. Como ordinal 8 por el evento de la condición resolutoria. Este está regulado en el artículo 1351 del Código Civil. Un ejemplo de este puede ser que Ana le vende una casa a Juan, pero en la promesa de venta establece una condición de que si Juan no logra pagar la casa en 5 años, la casa vuelve a ser de Ana. Entonces, pues pasa el tiempo y llega el plazo establecido. Juan no logra pagar el precio total debido a sus dificultades. En este caso, la condición resolutoria se cumple automáticamente y el contrato rescinde. Lo que significa que la obligación de Juan de comprar la casa se extingue y la propiedad vuelve a ser de Ana. Como ordinal 9 tenemos por la declaración de la prescripción. Este está regulado en el artículo 2231 del Código Civil. Un ejemplo podría ser que Carlos le prestó $5,000 a su amigo Luis hace 12 años. Pues con la promesa de que Luis le devolvería el dinero en un plazo de 5 años, pero Luis nunca cumplió con su compromiso y dejó de comunicarse con Carlos después de 1 año. Entonces, Carlos intenta recuperar el dinero cuando ya han pasado 12 años. Entonces, Carlos consulta con un abogado y se entera que ya pasaron 12 años y que la obligación de que Luis le devolvería el dinero prescribió. Entonces la deuda se ha consumado. En este caso, Carlos ha perdido su derecho de exigir el pago de los $5,000 debido a la prescripción que se ha extinguido de la obligación. Como conclusión de todo esto es pues de que todo el derecho civil proporciona una herramienta para proteger tanto al acreedor como al deudor en una relación de obligaciones o compromisos que surgen de contratos o acuerdos verbales o incluso por ley. Esto sería todo. Muchas gracias.